Acababa de terminar un largo día en la oficina, otra jornada típica y agotadora, cuando me di cuenta de que llegaba tarde a cenar con Sara. Ni siquiera tuve tiempo de comer algo decente, así que simplemente me subí al coche y me apresuré al restaurante. No estaba pensando con claridad, solo intentaba llegar a tiempo. Como de costumbre, ni me molesté en buscar un sitio adecuado para aparcar. Me metí en un hueco que sabía que no era del todo legal, pero estaba lo suficientemente cerca del restaurante y yo llegaba tarde. Pensé que podría salirme con la mía. No había salido del coche ni un minuto cuando la vi, la agente. Acababa de aparcar su patrulla y se bajó con una actitud decidida, escaneando la calle con la mirada. Por supuesto, fue directamente hacia mi coche. Intenté seguir caminando, pero sentí el estómago encogerse. Sabía exactamente lo que pasaba. Es lo de siempre cuando aparcas mal, te multan. En mi defensa, el restaurante estaba justo delante de mí. Pensé en esquivar la situación, pero no había manera. ¿Es suyo este vehículo?, preguntó, con una voz calmada, casi educada, pero lo bastante firme como para dejar claro que hablaba en serio. La miré y me di cuenta de que era una de esas agentes que parecen hechas para ese trabajo, alta, segura, con una expresión seria. Llevaba el pelo corto y oscuro recogido bajo la gorra, y su uniforme estaba perfectamente planchado. La había visto por el barrio antes, pero nunca le había prestado atención, hasta ahora. Sí, es mío, respondí, intentando sonar tranquilo, aunque sabía que la multa era inevitable. Sacó su libreta de multas y estuve a punto de hacer una broma, algo como solo será un minuto o, ¿qué tal si me da un respiro, agente? Pero parecía una mala idea. Ni siquiera me miró, solo anotó los datos, matrícula, infracción. Permiso de circulación y carné, dijo con tono profesional. Se los entregué, sintiéndome frustrado y avergonzado. No estaba orgulloso, pero tampoco esperaba un sermón. Revisó los papeles, luego me miró un segundo. Me pareció ver un destello de reconocimiento en sus ojos, un instante fugaz. Voy a ponerle una sanción por estacionamiento indebido. Asegúrese de moverlo antes de las 8 de la tarde, o lo multarán también por remolque. Asentí, haciendo cálculos mentales sobre cuánto me iba a costar. No recordaba la última vez que me habían multado. Gracias, murmuré, intentando no sonar molesto. Ella ya se dirigía de vuelta a su coche. Entonces, de forma impulsiva, le grité. Oiga, ya que está aquí, ¿quizá le apetezca un café? Para compensar la molestia. Se giró lentamente, con una ceja levantada, sorprendida. Y luego, durante una fracción de segundo, vi una ligera sonrisa en sus labios. Estoy trabajando, respondió encogiéndose de hombros. Pero pareces inofensivo. Que tengas buena tarde. Subió a su coche y se marchó. Me quedé allí mirándola irse, sintiéndome curiosamente aliviado. Solo era una multa, al fin y al cabo. Pero había algo en ella, en cómo manejaba todo, con tanta naturalidad. No le di más vueltas. Solo otro encuentro con una agente. Aún así, al entrar al restaurante para reunirme con Sara, no pude evitar pensar que hubo algo diferente en cómo nos habíamos entendido. Al día siguiente no esperaba verla. Ni siquiera pensaba mucho en ella, solo era una agente aleatoria que me multó. Pero la vida tiene una forma curiosa de ponerte coincidencias en la cara cuando menos lo esperas. Había cogido el día libre para desconectar. Llevaba semanas al límite y necesitaba un respiro. Decidí pasar la tarde en mi cafetería favorita del centro. De esas tranquilas, con pocos clientes y buen café. Pedí lo de siempre, un café solo. Nada especial. Me senté en una mesa junto a la ventana. Hacía sol, un día otoñal perfecto. Saqué el portátil, abrí un proyecto e intenté trabajar, pero la mente se me iba. La multa volvía a mi cabeza. No por la sanción en sí, sino por cómo ella lo manejó. Esa calma, el profesionalismo, la pequeña sonrisa. Todo tan natural. Y justo cuando estaba por concentrarme otra vez, escuché un sonido inconfundible.
La puerta de la cafetería abriéndose. Al principio no levanté la vista, pero juro que sentí como el aire cambiaba. Miré de reojo y allí estaba ella, la agente, la misma del día anterior. Entró con la misma calma y seguridad de antes. Mismo pelo corto, misma confianza. Al principio no me vio, así que me quedé mirándola unos segundos, intentando no parecer demasiado obvio. No llevaba uniforme esta vez, solo una chaqueta sencilla, vaqueros y botas. Una ropa que la hacía parecer una persona normal, supongo, como cualquier otra. Se acercó al mostrador y pidió algo. No sé qué me pasó, pero me levanté y caminé hacia ella. No lo pensé, simplemente lo hice. Hola, dije torpemente, situándome a su lado. No esperaba verte aquí. Se giró, con las cejas levemente levantadas, pero entonces apareció esa pequeña sonrisa divertida de nuevo. El mundo es un pañuelo, respondió, su voz calmada pero cálida. Me gusta este sitio. Es tranquilo. Sí, a mí también. Vengo bastante seguido, contesté, sintiéndome más cómodo al estar solo como dos personas en una cafetería. Sin uniforme, sin multa, sin presión. No esperaba que aparecieras por aquí después de, ya sabes, dijo, con un toque de humor en la voz. Me reí, intentando aligerar el ambiente. Bueno, yo tampoco esperaba una multa, así que supongo que los dos nos hemos sorprendido. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces me di cuenta de algo, ya no era solo una charla casual. Había algo distinto en el aire. La forma en que me miraba, como si realmente estuviera interesada. No era igual que el día anterior, cuando solo era el tipo que aparcó mal. Había un cambio, aunque sutil. Cogió su café y se dio la vuelta para marcharse, pero antes de irse se detuvo. ¿Vienes mucho por aquí?, preguntó, con un tono un poco más juguetón. Dudé un momento. Sí, normalmente 1 o 2 veces por semana. Es como mi escape de todo lo demás. ¿Escape de qué?, preguntó, como si realmente quisiera saberlo. No sé qué me hizo decirlo, pero me encontré respondiendo. No lo sé. Del trabajo, de la vida. A veces todo se siente un poco abrumador. Ella asintió despacio, como si lo entendiera. Sí, ser policía puede ser igual. A veces solo necesitas alejarte un rato. Sonreí, sorprendido de lo abierta que estaba siendo. Bueno, supongo que es agradable conocer a alguien que lo entiende. No dijo nada más, pero hubo un momento de entendimiento entre nosotros, un reconocimiento silencioso. Después de un segundo, dijo. Bueno, un placer hablar contigo, Ewan. Por alguna razón, escuchar mi nombre de su boca sonó distinto. Ya no era solo la agente o la multa. Era como si me viera como una persona. Sí, el placer es mío, dije. Y por primera vez no me sentí incómodo en absoluto. Se marchó de la cafetería, pero no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado. Fue solo una interacción casual, pero sentí que había algo más debajo de la superficie. Me senté de nuevo en mi mesa, pero en lugar de concentrarme en el portátil, me quedé mirando por la ventana, pensando en ese momento. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que ya no pensaba en la multa, pensaba en ella. Los siguientes días se llenaron de rutinas habituales. Trabajo, recados, alguna que otra salida con amigos. No esperaba que saliera nada del encuentro con la agente Riley en la cafetería. Me dije a mí mismo que solo fue un momento breve, una de esas cosas que ocurren por azar cuando vives en un pueblo pequeño. Pero aún así, no dejaba de pensar en ello. Y más específicamente, no dejaba de pensar en ella. No era nada obsesivo, solo pensamientos fugaces, pero persistentes. Y entonces, una tarde de martes, recibí un mensaje inesperado. Era un texto de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que lo mirara. Lo abrí. Hola, soy la agente Riley. Espero que estés bien. Estaba pensando, si estás libre algún día, quizá podríamos tomar algo. Sin presión, solo algo informal. Avísame.
Me quedé mirando la pantalla un segundo. No me lo esperaba. Después de todo lo que había pasado, la multa, la charla incómoda pero agradable en la cafetería, esto era completamente distinto. ¿Me estaba invitando a salir? ¿O solo era un gesto amable? Quizás solo intentaba ser simpática. Me quedé pensándolo un momento. Hacía tiempo que no salía con nadie, y la verdad, la idea de conocerla mejor en un ambiente relajado me resultaba atractiva. Así que respondí. Gracias por escribir. Me encantaría. ¿Cuándo tenías pensado? La respuesta llegó rápido. ¿Qué te parece el viernes por la tarde? Hay un bar en la quinta, no muy lejos de la cafetería. 7 de la tarde. No tenía razones para decir que no, así que acepté. Perfecto. Nos vemos entonces. El resto de la semana pasó volando. Y a medida que se acercaba el viernes, me sentía cada vez más nervioso. No tenía ni idea de qué esperar. ¿Era solo una copa entre conocidos, o algo más? Quizá estaba leyendo demasiado entre líneas, no tenía ni idea. Pero no podía negar que sentía curiosidad. Llegó el viernes por la tarde y me aseguré de vestirme de forma informal pero cuidada. Nada demasiado elegante, pero lo suficientemente presentable. No quería parecer que me había esforzado demasiado, pero tampoco como si acabara de salir de la cama. El bar era un lugar acogedor, con luces tenues, de esos sitios que parecen joyas escondidas. Entré, escaneando el lugar con la mirada, buscándola. Y allí estaba, sentada en una mesa en una esquina, completamente relajada. La agente Riley, o mejor dicho, Rachel, llevaba un vestido sencillo pero favorecedor. Su pelo recogido en una coleta suelta. No llevaba uniforme, y se veía diferente. Había algo en ella, en ese ambiente, que la hacía parecer parte del lugar, muy distinta a la gente que había visto en su patrulla. Hola, Ewan, me saludó al acercarme. Me alegra que hayas venido. Me senté frente a ella, un poco nervioso, pero intentando mantener la compostura. Claro, gracias por invitarme. Pedimos unas copas y la conversación fluyó con naturalidad al principio. Hablamos del trabajo, de la vida, de todo y de nada. Fue casual, cómoda, pero con una tensión latente que ninguno de los dos reconoció. Al menos, no aún. A medida que avanzaba la noche, me sentía más relajado. Rachel no era la oficial seria y autoritaria que conocí hace unos días. Era otra persona completamente distinta, cercana, divertida, con una confianza tranquila que la hacía aún más atractiva. Hablamos de nuestras familias, de nuestros pasatiempos, e incluso de algunas situaciones absurdas que habíamos vivido en el trabajo. Supe que llevaba casi 5 años como policía, principalmente en control de tráfico. Le encantaba su trabajo, aunque tenía sus momentos duros, horarios largos, gente difícil. Aún así, se notaba que se sentía orgullosa de lo que hacía. Además, tenía un sentido del humor seco que no me esperaba. Me hizo reír más de lo que imaginaba. En un momento, se recostó en la silla, con los ojos brillando de picardía. ¿Y qué tal va el coche? ¿Sigues aparcando en sitios prohibidos? Me reí, algo avergonzado. Bueno, desde que me pusiste la multa, soy mucho más cuidadoso. Me alegra oírlo, respondió con una sonrisa juguetona. Pero luego su expresión cambió un poco. La verdad, no estaba segura de que fueras a venir esta noche. Sé que soy policía y todo eso, pensé que podrías estar algo reacio. Negué con la cabeza. No, me alegra que me escribieras. La verdad no me lo esperaba, pero me alegro de haber venido. Hubo una pausa larga, y de pronto el tono de la conversación cambió. Fue sutil, pero lo sentí. La vibra casual de la noche empezaba a transformarse. No sabía si era por las copas, o porque simplemente nos estábamos sintiendo más cómodos el uno con el otro, pero había algo distinto en el ambiente. Los dos parecíamos estar en la misma sintonía, como si esta noche pudiera ser el comienzo de algo más. Pero ninguno lo dijo en voz alta. Seguimos hablando, y en algún punto de esa charla quedó claro que esto ya no era solo una copa entre conocidos.
Había algo más debajo de la superficie. El resto de la noche pasó volando. Rachel y yo hablamos durante horas. La conversación fluyó de forma natural, cada vez más. Las típicas charlas superficiales desaparecieron, y empezamos a compartir cosas más personales. Nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras frustraciones. Habíamos superado lo superficial, y ahora parecía que conectábamos a otro nivel. Pero podía sentir la tensión. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire parecía volverse más denso, como si ninguno de los dos supiera si debía reconocer ese cambio en nuestra dinámica. Cada vez que ella reía, el sonido permanecía un poco más de lo normal. Cada vez que yo hablaba, me encontraba midiendo mis palabras, intentando mantener el tono ligero, sin decir nada que hiciera todo más complicado de lo que ya era. Y podía ver que ella también lo sentía. Se notaba en su postura, en cómo se tocaba el pelo de vez en cuando, en cómo me miraba un segundo más de lo necesario antes de apartar la vista. Era esa química no dicha que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La noche avanzó y el bar comenzó a vaciarse. El ambiente cambió. El bullicio se fue apagando a medida que se acercaba la medianoche. Llevábamos allí sentados horas, y en algún momento los últimos clientes se marcharon, dejándonos solos. Bueno, dijo Rachel, rompiendo el silencio, supongo que ya es tarde. Sí, lo es, respondí, mirando mi reloj. Ni siquiera me había dado cuenta del tiempo que había pasado. Probablemente debería irme ya. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno quería irse, realmente. Lo vi en sus ojos. Había una duda, una resistencia a romper ese momento. Entonces, empezó a inclinarse hacia mí. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Haces esto a menudo? ¿Salir con policías? Me reí suavemente, intentando quitarle hierro al asunto. La verdad, nunca pensé que acabaría haciendo esto. Ella sonrió, pero fue distinto a su típica sonrisa juguetona. Esta vez fue más suave, más íntima, como si hubiera algo más detrás. No eres lo que esperaba, dijo en voz baja, mirándome con una sinceridad que no me esperaba. Quiero decir, no sabía cómo iba a ir esta noche, pero me alegro de que haya sido tan fácil. Sí, respondí, con la voz un poco más rasposa de lo que pretendía. A mí me pasa igual. Hubo otra pausa larga, de esas que se quedan suspendidas en el aire, densa y pesada, hasta que uno de los dos tiene que hacer algo. Y parecía que ninguno de los dos quería ser quien diera el siguiente paso, pero tampoco queríamos alejarnos. Entonces, empecé, sin saber muy bien cómo decirlo. ¿Vamos a seguir con esto? Quiero decir, ¿esto es normal? ¿Debería siquiera estar aquí? Ella negó con la cabeza rápidamente, como saliendo de un trance. No, lo entiendo. Creo que los dos estamos en un punto raro, ¿no? Asentí. Sí, un poco. Tú eres policía, yo no. Se rió, pero no fue una risa que disipara la tensión, sino una que reconocía lo extraño de la situación. Ya, eso. Pero esta noche solo soy Rachel, no la agente Riley. Y tú no eres el tipo que recibió una multa. Eres solo Ewan. Durante un momento, sus palabras flotaron en el aire. Y algo volvió a cambiar. Fue como una especie de permiso, un reconocimiento silencioso de que ya no éramos solo roles o etiquetas. Éramos dos personas que, por alguna razón, habían acabado juntas en ese momento. No sé a dónde va esto, dijo, casi para sí misma, pasando un dedo por el borde de su vaso distraídamente. Ninguno de los dos se levantó. El silencio entre nosotros se alargó. Cómodo, pero lleno de expectativa. No era exactamente incómodo, pero sí distinto, como si ambos supiéramos que estábamos en uno de esos momentos en los que la vida puede tomar cualquier dirección. Y entonces volvió a hablar, esta vez con la voz más baja. ¿Te gustaría dar un paseo? Quiero decir, aún es temprano. No quiero que esta noche termine todavía. Me sorprendió la invitación, pero también sentí alivio. La tensión no había desaparecido,
pero de alguna manera los dos buscábamos ese siguiente paso, por incierto que fuera. Sí, me gustaría. Salimos del bar juntos, respirando el aire fresco de la noche. Las calles estaban casi desiertas, la luz de las farolas proyectaba largas sombras sobre el pavimento. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era un entendimiento compartido, no había prisa, no hacía falta definir nada aún. Caminamos uno al lado del otro. Se sentía como entrar en un territorio desconocido. Había una pregunta no dicha flotando en el aire, pero ninguno de los dos tenía la respuesta. Y, por alguna razón, eso estaba bien. Caminamos un buen rato, sin hablar demasiado, pero el silencio se sentía natural. Finalmente, llegamos a un pequeño parque. Uno por el que había pasado cientos de veces, pero al que nunca le había prestado atención. Nos sentamos en un banco. Seguíamos sin hablar mucho, pero el peso de todo lo que había ocurrido comenzaba por fin a asentarse. Ninguno de los dos había dicho nada al respecto, pero la conexión que sentíamos era innegable. No sabía a dónde nos llevaría aquello, pero en ese momento comprendí que tampoco necesitaba saberlo. A veces, simplemente se trata de estar presente, de dejar que las cosas ocurran sin pensarlas demasiado. Y en ese instante, supe que, pasara lo que pasara después, no era algo de lo que quisiera alejarme todavía. La semana siguiente fue una mezcla de tensión y expectación. Después de aquella noche en el parque, Rachel y yo seguimos en contacto, pero la dinámica entre nosotros había cambiado. Ya no hablábamos solo de cosas superficiales. Hablábamos de cosas reales, nuestro pasado, nuestras luchas, nuestros miedos. Pero aún quedaba algo en el aire. Una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer directamente. Pasé los días siguientes preguntándome dónde estábamos, qué estaba pasando entre nosotros. ¿Éramos solo dos personas cruzando por la vida del otro durante un momento, o había algo más profundo? No podía decirlo. Cada vez que hablábamos por mensaje o por teléfono, sentía que caminaba sobre una línea fina, sin saber si debía dar el siguiente paso o mantener la distancia. Y entonces, de la nada, recibí otro mensaje de Rachel. ¿Estás libre esta noche? Era simple, casual, pero por alguna razón, mi corazón dio un pequeño salto. Tenía la sensación de que sabía de qué se trataba. Sí, ¿qué pasa? Respondí, intentando sonar tranquilo. Vamos a cenar. Conozco un sitio en el centro. Acepté, sin saber muy bien qué esperar, pero con la certeza de que no podía decir que no. Nos encontramos en el restaurante. Nada lujoso, solo un lugar tranquilo, con buena comida y un ambiente relajado. Rachel ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentada en una pequeña mesa en la esquina, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Pero podía verlo en sus ojos, la misma mirada que había tenido la última vez que estuvimos juntos. Esa tensión persistente entre nosotros que ninguno de los dos había mencionado. Me senté frente a ella, intentando no mirarla demasiado. Hicimos algo de charla superficial, los dos esforzándonos por evitar el elefante en la habitación. La conversación era ligera, pero podía sentir el peso de todo lo que quedaba por decir. Después de unos minutos, Rachel dejó su copa sobre la mesa y me miró con seriedad. Ewan, necesito ser honesta contigo. Mi pulso se aceleró. No tenía ni idea de a dónde iba esto, pero sabía que era hora de enfrentar lo que se había estado construyendo entre nosotros. Continuó, con la voz firme pero los ojos buscando los míos. No quiero hacer esto más complicado de lo que ya es, pero he estado pensando en todo, la multa, el bar, el paseo, y, sinceramente, no sé qué hacer con esto. Con lo que tenemos, o lo que sea que esto sea. Creo que me gustas, pero también tengo miedo. Tú no estás en mi mundo, y yo no estoy en el tuyo. Me quedé congelado por un segundo. Sentí que el aire se volvía más denso. No era lo que esperaba, pero al mismo tiempo, era exactamente lo que temía oír. Ella tenía miedo. Yo también. Lo entiendo, dije, con la voz un poco tensa. He estado pensando en eso también. Mucho, de hecho.
Y tampoco sé qué pensar de todo esto, pero creo que los dos sabemos que no es algo que podamos ignorar. Rachel asintió, su expresión se suavizó. Exacto. Es como si estuviéramos intentando entender qué es esto, y nos diera miedo lo que viene después. Hubo una larga pausa mientras ambos profesábamos lo que acabábamos de decir. Sentí que todo había llegado a un punto crítico, y finalmente estábamos enfrentando la verdad de lo que llevaba tiempo creciendo entre nosotros. ¿Quieres intentarlo?, preguntó suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro. No ahora, no de golpe, pero despacio. Ver a dónde nos lleva esto. No respondí de inmediato. Necesitaba pensarlo. Pensar en las consecuencias, en lo que esto podría significar para ambos. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que no quería alejarme de ella. No quería dejarlo ir sin darle una oportunidad. Sí, dije al fin. Creo que sí quiero. Rachel sonrió. La tensión que había estado entre nosotros tanto tiempo por fin empezó a disiparse. No era una respuesta perfecta, pero era honesta. Y por primera vez en semanas, sentí que no estaba solo intentando resolver esto. Ella también estaba allí, dispuesta a dar ese paso conmigo. Terminamos la cena en un silencio cómodo. El peso de la conversación seguía presente, pero de una forma distinta. Había alivio, una sensación de que por fin habíamos reconocido lo que estaba pasando entre nosotros. No era un cuento de hadas. No iba a ser fácil. Pero era real. Salimos del restaurante caminando lado a lado, bajo el aire fresco de la noche. Ninguno dijo mucho, pero el entendimiento estaba ahí, íbamos a tomarnos esto con calma. Sin prisas. Sin expectativas. Solo dos personas intentando descubrir juntas hacia dónde iba esto. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero si sabía una cosa con certeza, no pensaba alejarme de ella. Y por ahora, eso era suficiente. Nos detuvimos en la acera, mirándonos un momento más de lo normal. Y entonces, sin decir nada, se inclinó y nos besamos. Fue un beso suave al principio, cauteloso, como si ambos estuviéramos comprobando si eso era realmente lo que queríamos. Y cuando nos separamos, había una nueva claridad entre nosotros. Me alegro de que hayas venido esta noche, dijo en voz baja. Yo también, respondí, sonriendo. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que esto era real. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Y, así de simple, todo cambió. Han pasado más de 2 años ya. 2 años desde aquella noche incómoda en el bar, cuando Rachel y yo hablamos por primera vez de lo que estaba pasando entre nosotros. 2 años desde que, con nerviosismo, ambos admitimos que algo había cambiado, algo que no podíamos ignorar. Y en ese tiempo, todo ha cambiado. No solo para mí, sino para los dos. Recuerdo que, en su momento, pensé que solo éramos 2 personas cruzándonos brevemente en la vida del otro. 2 desconocidos que se encontraron por casualidad y que por alguna razón se veían coincidiendo. Pero es curioso cómo funciona la vida, cómo los encuentros más pequeños, más aleatorios, pueden convertirse en algo que jamás habrías imaginado. Al principio no sabíamos a dónde nos dirigíamos. Nos lo tomamos con calma. Y sinceramente, creo que los dos teníamos miedo. Miedo de que el otro no quisiera lo mismo. Miedo de que tal vez esto no fuera tan especial como creíamos. Pero con el tiempo, creo que nos dimos cuenta de que estábamos construyendo algo real. Algo más profundo de lo que ninguno había anticipado. Tuvimos nuestras dificultades. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que ambos quisimos tirar la toalla, cuando las diferencias entre nosotros, su vida como policía y la mía como mecánico, sentía que nuestras diferencias eran demasiado grandes como para superarlas. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más entendía que esas diferencias eran precisamente lo que nos hacía funcionar. Nos equilibrábamos el uno al otro. Aprendíamos mutuamente. Ella me enseñó a ver el mundo desde otra perspectiva, a pensar antes de actuar, a tomar el control de mi vida de maneras que nunca había hecho antes.
Y creo que yo le enseñé a relajarse, a dejarse llevar, a no tener siempre que estar al mando. Pero no se trataba solo de las grandes cosas. Eran los pequeños momentos. Las conversaciones nocturnas en el sofá cuando estábamos agotados después del trabajo. Las mañanas en las que tomábamos café juntos antes de salir corriendo a nuestras respectivas rutinas. Las noches tranquilas en las que no hacía falta decir nada porque sabíamos exactamente lo que pensaba el otro. Fueron esos momentos los que me hicieron darme cuenta de cuánto la amaba. Y ahora estamos planeando formar una familia. La idea parecía tan lejana cuando empezamos esto. Recuerdo cuando Rachel lo mencionó por primera vez, una noche, como algo casual. Me preguntó si alguna vez había pensado en tener hijos y yo me reí, diciéndole que no sabía si estaba preparado. Pero luego empezamos a hablar más del tema. Empezamos a imaginar una vida juntos, no solo como pareja, sino como familia. Hablamos sobre qué tipo de padres queríamos ser, sobre lo que deseábamos para nuestros hijos. Y cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que eso era también lo que yo quería. Es curioso cómo cambian las cosas. Hace 2 años, jamás habría imaginado que estaría aquí, hablando de construir una vida con Rachel, hablando del futuro que estamos creando juntos. Pero aquí estoy. Y ahora hemos empezado a hacer planes. Estamos buscando una casa, una más grande. Una con jardín. Un lugar donde podamos formar una familia. Hemos hablado de nombres para nuestros futuros hijos, de cómo queremos criarlos, del tipo de vida que queremos ofrecerles. A veces es abrumador pensar en todo esto, pero al mismo tiempo, se siente bien. Se siente como si fuera lo que siempre estuvimos destinados a hacer. Hubo un momento, hace unos meses, en el que me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba sentado en el salón, viendo a Rachel hablar por teléfono con su madre, hablando de los planes para las fiestas. Pude ver cuánto ya pensaba en nuestro futuro, en nuestros hijos, en el tipo de hogar que queríamos. Y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto no era solo una aventura pasajera. Esto era mi vida. Esta era la mujer con la que iba a pasar el resto de mis días. Nunca pensé que estaría aquí. Nunca imaginé que tendría una relación como esta, construida sobre la confianza, una conexión real, metas compartidas. Pero de alguna manera, con el tiempo, eso es exactamente lo que ocurrió. Hemos recorrido un largo camino desde aquella primera noche, desde la incomodidad, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Ahora, cuando miro a Rachel, lo único que veo es una compañera. Alguien que ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo. Alguien que ha compartido mis victorias y mis fracasos. Alguien que ha estado ahí cuando más la he necesitado. Y cuando pienso en lo que viene, no puedo evitar sentir emoción. Por la familia que estamos planeando. Por la vida que vamos a construir. Aún no sabemos exactamente qué nos depara el futuro, pero hay algo que sí sé con certeza. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Y eso, para mí, es más que suficiente.